Buenas noches. Nuestro tema es Política Nacional de Producción Más Limpia y la Ley 2169 del 2021 es sobre el impulso a bajo carbono y carbono neutralidad. Este es el taller número 4. Mi grupo está integrado por Valentina Bustos, Diego Fernando Barrios, Rubén Darío y mi nombre es Laura Daniela Baez. Las tendencias preventivas en la actualidad nos hacen cuestionarnos qué hacemos con los residuos o qué podemos hacer para no generar. Inclusive, cuáles serían las mejores prácticas ambientales que podemos aplicar para minimizar el cambio climático. El cambio climático es producido principalmente por las emisiones del dióxido de carbono por actividades industriales y con el 84% de participación de la producción de dióxido de carbono son provenientes de la combustión del petróleo, gas natural, carbono y gasolina. En Asia, Europa y Latinoamérica son las principales regiones aportantes del dióxido de carbono, las cuales representan el 93% del volumen total de la población. Las ciudades en desarrollo podrían usar el transporte urbano y el transporte público, el cual genera eficiencia y minimiza los problemas de contaminación atmosférica, los cuales son asociados al parque automotor. En Estados Unidos, cada 1.000 habitantes tiene 561 vehículos. En países de desarrollo, la tasa de propiedad es mucho más baja, cerca de 68 vehículos por cada 1.000 habitantes. En Latinoamérica y específicamente en Colombia, hay un promedio de 70 vehículos por cada 1.000 habitantes. El uso de pesticidas y fertilizantes ha jugado un rol muy importante en el incremento de la productividad agrícola y en el incremento de las cosechas. En regiones en desarrollo en Sudamérica, el uso promedio de fertilizantes prácticamente se duplicó durante el periodo de 1983 a 1993. Sin embargo, este continúa siendo inferior en Europa, Asia y Norteamérica. De acuerdo al deterioro ambiental en Colombia, se identificó que las principales causas del deterioro son las condiciones de libre acceso a los recursos naturales, la ausencia de los mecanismos que permiten cobrar el deterioro ambiental, la ausencia de estrategias efectivas para el control de la contaminación y la existencia de situaciones sociales que inducen al deterioro del desconocimiento tanto del sector público como privado. De acuerdo a las tecnologías y los métodos más apropiados para prevenir y disminuir la contaminación en el país sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales. La fase de postconsumo de los bienes y servicios son las problemáticas principales de la contaminación hídrica que proviene en Colombia principalmente de las actividades industriales. En el caso de la contaminación atmosférica, que es generada por fuentes fósiles que aportan partículas y gases suspendidos con óxido de nitrógeno, azufre, monóxido de carbono, la contaminación por residuos, que son residuos sólidos que son desechados por el país, su peligroso manejo integral y mal uso, contribuyendo a los problemas ambientales más críticos. En los últimos 30 años, el control de la contaminación ha ido evolucionando de los métodos más conocidos como el final del tubo hasta la más reciente tendencia basada en los principios de prevención. Producción más limpia es igual a la sustitución en sentido estricto por otros diferentes, es mejorar continuamente bajo sus entendimientos de las nuevas tecnologías, lo cual será más limpio. La producción más limpia es alcanzar la nueva inversión en tanto una búsqueda sistemática como el mejoramiento continuo que corresponde al concepto de producción más limpia y obedece a un proceso dinámico y sistemático, la cual no se aplica una vez, sino es de constantes cambios y actualizaciones. Los principales beneficios es invertir en una producción más limpia. Las inversiones son significativas, producto de las adaptaciones de las nuevas tecnologías limpias al proceso productivo al mismo costo del capital de inversión hasta disponer del know-how, incrementando los costos totales. En un periodo a largo plazo, el retorno a esta inversión varía no solo a partir de la generación de los beneficios, sino también los costos totales, disminuyendo el rendimiento de esta inversión. Los beneficios a niveles ambiental es el ahorro del consumo de materias primas y de energía, disminuyendo los residuos y emisiones contaminantes, mejor eficiencia en los procesos. Las principales razones para adoptar una producción más limpia es la mejora competitiva que garantiza la continuidad de la actividad productiva, convicción que es estrategia encaminada al desarrollo sostenible. Evaluación de la situación actual. Instrumentos para promover producción más limpia. Tenemos instrumentos económicos de carácter ambiental que son tasas retributivas, tasa del uso del agua y tasas de aprovechamiento forestal. Instrumentos fiscales y financieros son proyectos de reconversión ambiental. Estos son incentivos tributarios de orden ambiental que fueron incluidos en la reforma tributaria de 1995. Instrumentos de convenios de concertación. Hay dos tipos de convenios que son los regionales y los sectoriales.
Los carboníferos están incluidos en los sectoriales. Los regionales son corredores industriales de Mamá Cartagena y los sectoriales son cultivadores y productores de caña de azúcar, hidrocarburos, flores y porcicultores. Códigos voluntarios de gestión ambiental son esquemas de autorregulación y gestión. Principalmente son iniciativas de carácter privado que están orientadas en el mejoramiento de su gestión ambiental. Fase inicial de desarrollo de las estrategias sectoriales en el marco de la política de producción más limpia. Después de establecer las directrices generales, el enfoque es en los sectores como el agroindustrial, el eléctrico, hidrocarburos, manufactura, minero y transporte. Se identifican las acciones concretas y a sus responsables. También cabe destacar que la colaboración es un aspecto esencial, toda vez que las fases posteriores se discuten y se acuerdan con los gremios, las empresas y las entidades gubernamentales comprometidas. Se trabaja de manera articulada para avanzar hacia una producción más limpia y sostenible en todos estos sectores. Un paso crucial hacia un futuro cada vez más ecológico. La política de producción más limpia se estructura sobre una concepción de un desafío a largo plazo que no solo pretende contribuir a los objetivos particulares, sino ir más allá como un objetivo global, y está orientada principalmente hacia los sectores productivos del país. El éxito, en gran medida, se debe al compromiso y participación del gobierno central y descentralizado, empresarios, gremios, organizaciones no gubernamentales, consumidores y comunidad en general. Se basa en 4 principios fundamentales que son la integridad, concertación, la gradualidad y la internalización de costos. El objetivo principal es prevenir y minimizar eficientemente los impactos y riesgos tanto de los seres humanos como del medio ambiente, garantizando así una sostenibilidad en este equilibrio y así poder producir una dimensión ambiental para cada uno de estos sectores productivos como un desafío a largo plazo. Las metas que busca son establecer a partir de la identificación de los principales problemas ambientales a nivel sectorial, regional, se definirán de una forma gradual y conceptual para ajustarse en el tiempo cada una de estas metas. Y esto se va a regir bajo un sistema de calidad ambiental que más adelante será mencionado. Las estrategias se fundamentan sobre las bases de las iniciativas ambientales existentes y se contemplan en el plano regional y sectorial. Bueno, dentro de las estrategias tenemos 6 estrategias. La primera es la articulación de políticas gubernamentales, que es crear comités interministeriales y oficializar los comités de producción más limpia. Por otro lado, crear o fortalecer unidades ambientales. La segunda estrategia es el fortalecimiento institucional para la implementación de la política de producción más limpia, que busca este fortalecimiento institucional, mejorar una coordinación institucional internamente del SINA. El SINA es el Sistema Nacional Ambiental. Busca aumentar la capacidad técnica y administrativa de los funcionarios del SINA, busca unas fuentes de financiamiento alternativas para estos tipos de programas, busca también mejorar la capacidad institucional para implementar la política de producción más limpia. La tercera estrategia es establecer un sistema de calidad ambiental en Colombia que tenga información primaria sobre la calidad ambiental nacional. Definir prioridades ambientales sobre la calidad ambiental, metas y objetivos enfocados en la calidad ambiental, indicadores de la calidad ambiental, normatividad ambiental y seguimiento y monitoreo de la calidad ambiental. La cuarta estrategia es la promoción de producción más limpia en los sectores productivos, que es la difusión de estas políticas de producción más limpia. También busca tener un acceso a tecnologías más limpias, busca financiar proyectos pilotos enfocados a tecnologías más limpias, fomentar la investigación, los programas capacitaciones en programas de producción más limpia, mecanismos de cooperación internacionales. La quinta estrategia es formulación e implementación de instrumentos económicos, que busca reglamentar e implementar instrumentos existentes, formular instrumentos económicos adicionales. Y la sexta estrategia es la promoción de las prácticas empresariales de autogestión y autorregulación. Bueno, esta estrategia lo que busca es convenios de concertación para la producción más limpia, códigos voluntarios basados en la autogestión y autorregulación, apoyar el establecimiento de códigos de comportamiento social. En la segunda lectura nos correspondió la Ley 2169 del 2021, específicamente el 22 de diciembre, por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono el país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad, resiliencia climática y se dictan otras disposiciones. El título 1 se habla principalmente del objetivo de la presente ley, que es la resiliencia y minimizar el alcance del carbono neutralidad, el desarrollo bajo carbono en el país a corto, largo y mediano plazo. El ámbito de la aplicación en todas las entidades de acuerdo a la presente ley son corresponsables de la ejecución de las metas, medidas establecidas para cuidar y conservar el país, impulsando el desarrollo del bajo carbono,
se impone el cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley, tanto a nivel territorial como todas las entidades y organismos que competen como el sector público mediante las leyes establecidas en la Constitución, los compromisos y responsabilidades adoptadas. Los principales pilares de la transición a carbono neutralidad: se necesita alinear las acciones de transición justa de la fuerza laboral, la adopción de las medidas para la protección del entorno ambiental y socioeconómico, la implementación de las acciones de naturaleza positiva para revertir la pérdida de la biodiversidad, el reconocimiento de las características diferenciales de los sectores económicos, el reconocimiento del rol y la participación fundamental de cada ciudadano, promover la conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos, la necesidad de definir e implementar metas en educación para la nueva generación de las estrategias, acciones y para mitigar el cambio climático. Básicamente, las principales definiciones para poder entender el tema de esta ley, que es carbono neutralidad, es la equivalencia a cero de las emisiones y absorción a antropogénesis de gases de efecto invernadero. La resiliencia climática es la capacidad de los sistemas socioeconómicos y ambientales para afrontar los sucesos, tendencias y perturbaciones en el carbono negro. Es una fracción de material particulado que es compuesto por carbono y elementos de alto potencial de absorción a la luz visible, contribuyen de manera significativa al calentamiento de la atmosférica. Las principales metas para el carbono neutralidad y la resiliencia climática es minimizar, así como su nombre lo dice, en un 50% las emisiones de gases del efecto invernadero, neutralizar y reducir para el 2050 las emisiones del carbono negro en un 40%, reducir la deforestación neta de los bosques naturales. Las metas en materia de adaptación al cambio climático en el sector vivienda es incorporar y adaptar con instrumentos territoriales para el desarrollo de lineamientos y herramientas para generar acciones de protección y conservación en un 30% de los municipios priorizados y tratar las aguas residuales en un 68%. En el sector salud es formular acciones de adaptación y prevención de las enfermedades, promover la salud, que adopten y reduzcan los casos de enfermedades en un 40% lo posible en eventos asociados a la variedad y al cambio climático. En el sector minas y energía es incorporar instrumentos de planificación sectorial de hidrocarburos en la minería de carbono y en la energía eléctrica, generar lineamientos de cambio climático orientado al aseguramiento de las condiciones operativas bajo nuevos escenarios de demandas operativas ambientales. En el sector de industria, comercio y turismo es implementar como un mínimo de 10% de las empresas para que prioricen las estrategias y acciones que abarcan medianas, grandes y pequeñas empresas en un nivel de vulnerabilidad. Tipos de medidas para el logro de las metas en materia de mitigación. Tenemos medidas del sector de minas y energía, sector vivienda, sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural, sector comercio, industria y turismo, sector transporte. Estos tipos de medidas son de gran relevancia ya que son parte fundamental en la aplicación en materia de mitigación para poder cumplir las metas país. En el sector vivienda tenemos una de las medidas es evaluar la fórmula para poder determinar los costos reales de la actividad para reducir las emisiones del GI. En el sector agropecuario tenemos que promover sistemas productivos agropecuarios mediante la transferencia tecnológica y uso de energías alternativas para poder disminuir las quemas y la deforestación. En el sector transporte tenemos acciones que permitan la transición de la movilidad eléctrica. En las medidas de mitigación en el sector de minas y energía tenemos acciones para minimizar el consumo de energía eléctrica a través de fuentes menos contaminantes. Viabilizar nuevos proyectos para estimular la conversión del carbón a energías más limpias, reducción del GI mediante actividades de recolección y transporte de residuos sólidos, reducción de fugas en las emisiones fugitivas de hidrocarburos, promover diferentes tipos de edificaciones sostenibles implementando diferentes tipos de estrategias para controlar el uso eficiente del agua y la energía. Medidas de mitigación del sector ambiente y desarrollo sostenible. Tenemos el monitoreo y detención temprana de incendios forestales, la sustitución de fogones tradicionales por estufas eficientes de cocción por leña, el uso eficiente del recurso energético, la implementación en el que se impulsan el desarrollo de tecnologías limpias, la reducción del GI, gases efecto invernadero, restauración ecológica para la conservación del ecosistema, conservar y restaurar los bosques naturales y evitar usos inadecuados del suelo, mitigar la siembra de cultivos ilícitos por lícitos, ya que incrementa la deforestación.
Medidas para la promoción y desarrollo del mercado de carbón. El artículo 16, que es el reporte obligatorio de los gases de efecto invernadero, a esto se le dice ROE. ¿Quién es el encargado de este reporte? Las empresas públicas, privadas o mixtas, que deben reportar emisiones directas e indirectas de los gases de efecto invernadero. ¿Quién es el responsable de metodología? El Ministerio de Ambiente es el responsable de la metodología para este reporte. Según la Ley 1712 de 2014, el reporte obligatorio de gases de efecto invernadero será de acceso público luego de estar terminado o publicado. El artículo 17 es una modificación del artículo 175 de la Ley 1753 de 2015. Este artículo 175 se trata de RENARE. RENARE es el Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero. Lo que dice es que las transferencias internacionales deberán cumplir los compromisos nacionales frente al cambio climático de acuerdo en el Acuerdo de París. El artículo 18 es una modificación del artículo 16 de la Ley 1931 de 2018. El artículo 16 habla del Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático. Esto dice que provee datos e información transparente y consistente en el tiempo relacionados con el cambio climático. Por otro lado, también va a estar conformado por el sistema de mitigación, sistema de adaptación y sistema de financiamiento de monitoreo, reporte y verificación. También habla de que el Ministerio de Ambiente reglamentará funcionamiento de este Sistema Nacional de Información sobre el Cambio Climático, como también definirá las reglas y procesos para la articulación a los sistemas. El artículo 19, 20, 21 y 22 habla de la compensación bióticas efectivas y su migración e iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero. Como estas compensaciones bióticas son efectivas, podrán constituirse iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero solo cuando se termine y certifique el cumplimiento de los términos legales con el licenciamiento ambiental. A través de esta transición, el titular correspondiente podrá optar al pago por resultados o compensaciones similares. El artículo 20. Implementación, seguimiento y financiación de las metas y medidas para lograr un desarrollo bajo en carbono. Carbono, neutralidad y la resiliencia climática para nuestro país. Se establece un plan de implementación y seguimiento como una herramienta esencial que involucra a los ministerios, las entidades gubernamentales, unidades administrativas especiales y otros actores. Este plan consta de componentes como la coordinación, el financiamiento, planes sectoriales y territoriales, gestión del conocimiento y seguimiento liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se revisa periódicamente su divulgación, públicamente los resultados. Además, se integran acciones en planes de desarrollo a nivel nacional, departamental, municipal y sectorial. Otras disposiciones. Se resume con la creación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras áreas ambientalmente estratégicas. Se establece también excepción del impuesto al carbono para adquisición de flotas de vehículos eléctricos y de hidrógeno en sistemas de transporte público. También se crea la Comisión Accidental para evaluar la creación de una entidad de seguimiento ambiental. Se asignan fondos para la conservación de ecosistemas, ascenso tecnológico en el transporte de carga, la modernización de los vehículos. Se regula la acreditación de organismos de validación de emisiones de gases de efecto invernadero y se crea un registro nacional de zonas deforestadas. Se establecen fondos y subcuentas para proyectos ambientales y de transporte limpio y se reconocen los predios privados como áreas de conservación. También se crea un sistema de protección y monitoreo de líderes ambientales y esta ley, para concluir, busca promover la conservación ambiental y la transición hacia la economía más sostenible.